Mis hermanos, mi hermana Sarita, para usted que es un religioso, así rápido, sintetizado, simple, sencillo, rápido, preciso, conciso. Pues que sabe de Dios la palabra y todo, pero no lo lleva a cabo, no lo hace. No lo hace, no lo aplica. Mi hermano Darío, rapidito. Un religioso que es una que nada más llega a la iglesia, cumple con ir y ya. Cumple con ir y ya. Mi hermana Leti, rapidito. Un grupo de personas que se reúnen. Un grupo de personas que se reúnen. Igual. Nikki. Igual. Sheila. Mi hermano, ¿sí? No. Ah, yo pensé que me habías ignorado. Pues es que Sheila y me empieza a coquetear como que si quisieras novio. Pues digo, no, pues aquí como vas. Rápido. No, pues yo creo que es una persona que igual solamente se reúne por cumplir. Bueno. Con un estatus social, Ok. ecológico, La palabra, cultural o... vamos a ir hablando etimológicamente. Hoy me encontré otro viejito que ya está acabado, ya está podrido en el Evangelio. Podrido porque no da fruto y apesta. Y no sé por qué lo tengo que decir, pero así es. Y no me voy a callar, mis hermanos, porque no podemos callar al pan, Al vino, vino. al vino, vino. Al pan y al vino. ¿Cómo va? Aunque no nos quiera. Mire, a Cristo lo apedrearon. Entonces, usted no se extraña de que cuando usted, no, es que tu doctrina, no, es que así no es, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de piedad. Sí, está bien. Pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, Dios no es un infierno para sus hijos y ¿sabes qué? Lo dice gente que lee la Biblia. Por eso le digo, no sé en qué dimensión estoy yo o qué está pasando, que a los que me pone Dios enfrente o el diablo, no sé quién me los pone enfrente, están más fritos que un pollo de Kentucky. De veras, no digo, ¿qué onda con sus vidas? O sea, ¿qué no leen la Biblia? Y hoy me encontré este amigo y porque no es mi hermano. Porque ¿quién es tu hermano, mi hermano? El que hace la voluntad de Dios. Esos son tus hermanos, nada de que hermanos separados y que no, eso no existe. Ese es un argumento del diablo. Y etimológicamente hablando, ¿qué es etimológicamente hablando? ¿Qué significa la etimología? ¿Qué es la etimología? Es estudiar de origen la palabra que se está expresando. Esa es la etimología. ¿Sí? Hablando religiosamente, estamos hablando de la religión, no sé ni qué título le voy a poner al video. Pero mis hermanos, Dios es el que nos pone la palabra. Ahorita no tenía nada preparado. Pero hablando religiosamente, la palabra religión viene del latín religiarse o atarse a algo, del latín. Pero si vamos al griego, la palabra religión significa pitsi. Pitsi, que significa reunirse con un motivo. Acuérdense que primero fue el griego y después fue el latín. Después fue el latón, luego el fierro colado, el aluminio y así, ¿no? La lata, el latón. Mis hermanos, hay gente que no se prepara y no lee ni por casualidad. Y no sé cómo tiene cara para pararse y debatir algo que nunca ha conocido, que no sabe, que no lee. Y la gente que se instruyó de hace años se quedó con la era de los macabeos, se quedó con la era de los iracides, se quedó con las historietas que les platicaron los viejitos de antes. Que acuérdense que antes existía la iglesia que se llamaba el Ejército de Salvación, que fue uno de los movimientos que trabajó mucho en el Evangelio, pero ellos no tenían la información y la documentación, ni estaban preparados ni etimológicamente, mucho menos conocer la Real Academia Lingüística. ¿Sabe cuál es la Real Academia Lingüística? ¿Sí saben o no saben? Para seguir, porque no. Si no... Bueno, la Real Academia Lingüística es la ciencia que estudia la naturaleza de las palabras. Esa es la Real Academia Lingüística. Existe Wikipedia, existe Larousse, existen varias. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que estudiar la Real Academia Española, porque nosotros hablamos el mestizo del castellano y el español. No podríamos estudiar otra Real Academia, por ejemplo la China, porque no hablamos ni chino mandarín, ni tampoco ruso. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, imagínense, mi hermano, yo hablaba con esta persona y, híjole, me dice, no, yo de metiche, mi hermano, yo de metiche, aquí que lo oigan todos, soy bien metiche. Pasé a su negocio a saludarlo porque paso
y a veces no lo saludo y como que siente que yo le agarré mala onda desde 2, 3 veces que hemos hablado y nunca terminamos bien. No terminamos bien y no terminamos bien porque yo no puedo oír que usted hable cosas o que usted me explique algo que no es correcto. Porque si yo estoy estudiando, entonces ¿para qué estoy estudiando si yo le voy a decir amén a lo que usted me diga? Fíjate que Cristo tenía el pelo rojo. Amén, hermano, amén. Es que no hay que pelear, la Biblia nos hizo para pelear, no hay que discutir. Si el hermano dice que Cristo tenía el pelo verde, verde tenía el pelo. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. No, Señor, no. En el Evangelio, excuse me, sorry, forgive me, la verdad, mis hermanos, no se puede hacer eso en el Evangelio. No podemos decirle amén a algo que no es real, que no es verídico, que no es correcto y que no existe. No podemos decirle amén. No puede usted decirle amén. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos sufrieron cárcel. Cárcel. Persecución. Golpizas. ¿Sí? Y hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque les decían, no, no hables tu doctrina. Tu doctrina no sirve. No, ¿cómo de que no sirve? No, que no. Y no hables en ese nombre. Voy a hablar en ese nombre. No nos pueden callar. No nos deben de callar. Entonces, la gente que ha estado durante muchos años mal instruida, hoy no se deja corregir, lo que decía Proverbios capítulo 12. No se deja ubicar. ¿Por qué? Porque ya llegaron a un límite donde ellos ya no avanzan. Ahí se estancaron. Y aparte de que ya se estancaron, no le permiten al Espíritu Santo trabajar. ¿Por qué no le permiten al Espíritu Santo? Porque son personas que se vuelven religiosos. Y ya dije etimológicamente el origen de la palabra religioso en latín y en griego. ¿Sí? Ahora, la palabra religioso, ¿sí?, significa en otro término volver a. En el caso de Jesucristo, ¿sí?, es que Cristo quería volverlos a. Pero a nosotros no nos puede volver a, porque nosotros nunca estuvimos en el camino de Dios. Nosotros somos fresquecitos desde que llegamos hasta ahorita, que gracias a Dios permanecemos. Nosotros no nos volvimos a, porque volverte a es que ya estuviste antes con. Pero si nunca estuvimos con Dios, ¿cómo nos vamos a volver a Dios? El pueblo de Israel sí fue el pueblo de pactos con Dios. Fue un pueblo que se rebeló y que se tuvo que ver regresado al camino. Por eso alguien dijo por ahí, preguntad por la senda antigua. Porque sí habían caminado sus padres en esa senda. Pero nosotros que éramos politeístas, que venimos de prácticas paganas, que nunca conocimos la verdadera instrucción del Dios de Israel, nosotros estamos allegándonos, pero no a una religión, sino a una relación. Por eso quedó el Espíritu Santo. Si no, ¿para qué deja Cristo al Espíritu Santo? Si va a ser un término religioso. Una religión es un sistema. Una religión es un grupo de personas que van a cumplir con un fin y un objetivo. Y una relación con Dios es algo totalmente íntimo, personal, donde cada quien va a crecer conforme se meta al camino de Dios. Y religiosamente solamente entran en conceptos, preceptos, rituales, lo que decía mi hermano Calixto, solo llegan a cumplir, ya saben que se van a parar, que se van a hincar, que van a hacer esto, y ahorita en 5 minutos tiene que terminar. Todo sistemático, pero su corazón, por eso claramente Cristo le reprochó al pueblo de Israel en Marcos capítulo 7, versos 6, 7 y 8. Le dice, híjole, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaban practicando una religión. ¿Es mala la religión? Sí es mala, porque se basa en los preceptos rituales, ¿sí me entiende? No se basa en la relación personal. Por ejemplo, cuando usted llega a su casa con su esposa, usted llega porque la ama, no llega por compromiso. Usted llega porque la ama, va a cenar con ella, le va a platicar cómo le fue, ella le va a platicar cómo le fue. Quiere interactuar. ¿A eso cómo se le llama? Relación. Y eso es lo que Cristo está buscando de nosotros. No está buscando que nos anexemos a una religión, sino que cada uno de nosotros tengamos una relación. Por eso dice claramente la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, capítulo 6, verso 19, que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo.
No dice que somos la iglesia. Amén o no amén. Y hablaba con esta persona y mis hermanos me sacó de quicio. O sea, digo, no puede ser una persona ya de 70 años. 70 años y no sepa nada, no trabaje, no predique, no enseñe, no haga nada de su vida. Es un desperdicio total. Es un desperdicio. A mí no me gustaría llegar a esa edad así, de esa manera, religiosamente. No, pues yo ya fui el domingo y ya dejé mi ofrenda, ya dejé mi diezmo, yo ya fui. Y así hacían los hombres de aquel tiempo. Mire, Mateo 23, 23. Así hacían los hombres de aquel tiempo. Término religioso. Dios no ama a los religiosos. Muchos me dicen, es que no conoce etimológicamente el concepto de religión. Por favor, ¿cómo no lo voy a conocer? Lo conozco hasta en otro idioma, no tan solo en el mío. Porque en el mío el término religioso, hablando castellanamente, es pertenecer a un grupo. Así nada más. Usted en su término es pertenecer a un grupo. Cuando usted le diga, ¿para usted qué religión? Pertenecer a un grupo. Así, un grupo es una religión. Religiarse, reunirse. ¿Amén o no amén? Entonces, vea lo que dice Mateo 23, 23. Le dice Cristo a estos hombres, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino y dejan lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La misericordia y la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo se dice fe? ¿O qué es la fe? ¿Qué significa en hebreo la palabra fe? La palabra en hebreo fe viene de la palabra emunah. Y la palabra emunah es una palabra compuesta que significa fe obediente. No es una fe solamente de, yo creo. ¿Y en qué crees? Pues no sé, pues todos creen, hay que creer en algo. No. ¿En qué crees? Es una fe con una obediencia a alguien. No es una fe ciega. La gente dice que la fe es ciega. ¿La fe es ciega? No. La fe no es fe si no está constituida y bien cimentada en lo que está proyectando cada persona de acuerdo a lo que cree. Porque no lo ve, pero ya tiene constituido y cimentado por qué tiene esa fe y para qué le sirve esa fe. Cómo practica y cómo vive la fe. Porque no podemos tener fe a ciegas. Ahora, ¿qué significa la palabra fe? Ya dijimos que en hebreo se dice emunah, que es una, ¿cómo se llama? Fe obediente. Es una actitud obediente, ¿sí? Es una actitud de obediencia. Pero, mis hermanos, para nosotros, hablando en el término castellano, ¿para usted qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. No, ese es el producto de la fe. ¿Qué es la fe? Creer. Hace como medio año hablamos de eso acá. ¿Qué es la fe? Creer. Porque hay gente que tiene fe en el diablo. Hay gente que tiene fe en la mala muerte. No sé por qué le ponen el otro nombre. Tiene fe en eso. Le tiene fe a San Lucas, a San Petronilo, a San Darío, a San Calixto, a San Eri, a San Leonel, a Santa Kikol. O sea, le tienen fe y es creer en algo. Porque la fe es simplemente creer. Ahora, ¿cómo se aplica la fe? Porque la fe yo la aplico de esta manera. Es la certeza de lo que yo estoy esperando. Yo ya estoy esperando algo y lo ato a mi corazón. Por ejemplo, la vida eterna. ¿Usted ya ha visto la vida eterna? No, pero tiene fe porque Cristo dijo que había vida eterna. Y usted cree, y creer ya es tener fe en lo que Cristo ya dijo. Hay vida eterna. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que tiene fe, ¿qué? Todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creerle a algo, en alguien y creer en algo que viene. Entonces, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no. Eso sí es el fruto de la fe. Pero, ¿qué significa la palabra fe? Es tan solo creer. Y mucha gente está mal adoctrinada, mis hermanos. En serio, no. Y yo los veo y digo, Señor, ¿qué pasa con este pueblo?
¿Qué pasa con este pueblo? ¿Por qué no están conectados de la misma manera? Si tu espíritu reina en todos, todos debemos de pensar en una sola misma forma. No es, digo, en tu forma personal de vivir es respetable. Cada quien vive como quiere, piensa lo que quiere, hace lo que quiere, trabaja en lo que quiere, en el mundo secular. Pero lo espiritual, tenemos que tener una sola visión espiritual. ¿Por qué hay tantas sectas? Incluso la misma Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 6, 7 y 8, dice que todos los dones espirituales, dones, que son 9, dice la Biblia, que todos los dones son dados por un mismo espíritu. No dice que son diferentes espíritus que dan los diferentes dones. Dice la Biblia que todos los dones los da un solo espíritu. Entonces, ¿por qué no nos conectamos en un mismo espíritu? Porque están las doctrinas erróneas, mis hermanos. ¿Qué doctrina predicó Cristo, mi hermano Calixto? El evangelio de la verdad, nada más, ¿no? El evangelio de la verdad. Vamos a ver qué dice, ¿qué es? Juan capítulo 7, verso 15 y 16. Mire, la doctrina que Cristo predicó fue la doctrina del Padre. ¿Y cuál es la doctrina del Padre? Lo hemos visto acá muchas veces. ¿Cuál es la doctrina del Padre? La ley del Espíritu. Mire, con esto vamos a cerrar el video, porque si no lo vamos a hacer muy largo. Y se lo voy a sintetizar a puro bibliazo. Y no es porque sea yo erudito, porque me dijo esta persona, ay, ¿a poco ya te sientes que sabes mucho? No, no sé mucho, pero estoy estudiando. Y si yo estoy estudiando para oírte y decirte amén a lo que tú dices que no es correcto, entonces ¿de qué estoy hecho? ¿O para qué estoy hecho? Si Dios me instruye, si Dios me enseña, si Dios me abre mi entendimiento a través de su espíritu, pues es para proclamar la verdad de Cristo, no para transmitir mi ideología, qué pienso, qué opino, porque mi opinión no le sirve a nadie, mi opinión no le ayuda a nadie, mi ideología no cambia a nadie. Pero lo que Cristo enseñó es lo mismo que yo sigo diciendo que Cristo dijo, y que Cristo mismo dijo que la doctrina que él traía no era su propia doctrina, sino era la doctrina que venía de él, del Padre. Así lo dice. Y usted me va a decir, oye, pero ¿cómo, chico? Si no me dice que son los 613 mandamientos, ahora me sales que no son ni los 10 mandamientos de la tabla de Moisés. Entonces, ¿qué mandamiento vamos a guardar nosotros, tío? Creo que aquí se te está cuatrapeando todo. ¿Cómo que? Entonces, ¿cuál es la ley entonces, tío? Bueno, yo te voy a decir que la ley del Espíritu, ¿sí?, está plasmada en la Biblia. Y ahorita la vas a ver con capítulo y dijera al tío y versículo. Y versículo. ¿Sí? Por ahí me han de recordar de qué tío hablo. Bueno, el hecho es de que, mis hermanos, vamos a ir por partes. Cristo dice aquí en el capítulo 7, verso 15 y 16, dice que los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe tantas letras sin haber qué? Estudiado. Y luego dice el otro versículo, ¿sí?, el 16, Yahshua HaMashiach le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Y el que quiera hacer la voluntad del Padre, no dijo mi voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y de la misma manera yo lo digo, yo a usted no le invento nada, todo está en la Biblia. Yo no le digo, mire, es que aquí en esta iglesia tenemos cierta teología. No. Nuestra línea doctrinal es que nosotros nada. Aquí la doctrina es de Dios. Ahora, si es de Dios, tiene que estar basada en la Torah. ¿Cómo se transmitieron las primeras enseñanzas de la Torah, mi hermano? ¿Cómo se transmitieron? Por generaciones. ¿Cómo se transmitieron? ¿De qué manera se transmitieron? ¿Por escritos, por señas, por señales o oralmente? Oralmente. Oralmente.
Así se transmitía la Torá en los tiempos antiguos. Se grababan todo y se lo pasaban a otro, y otro se lo pasaba a otro, y se lo grababan todo. Hasta después empezaron los benditos y famosos escritos. Sea en piedra, sea en pergamino, sea en papiro, sea en papel, sea lo que usted me diga. Pero todo tiene un origen. Por eso hay que estudiar la historia. No nada más decir, pues es que mira, yo pienso, ¿verdad? Porque en mi humilde, bueno, qué bueno que son humildes, en mi forma de verlo, ¿verdad? Yo pienso que yo digo, que yo hablo, que no, eso no sirve. Claro. Tú dime lo que la Biblia enseña, porque eso es lo que a mí me va a edificar, lo que la Biblia enseña, no lo que la gente cuenta. Entonces, vea lo que aquí dice el Señor, que da su doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Lo dice la doctrina de Cristo en Gálatas capítulo 5, verso 22. Esa es la doctrina de la ley de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de la ley de Dios? Y que esa ley, que es de Dios, que es la esencia de Dios, no tiene ninguna ley que lo rija. Está fuerte. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu. A ver, ¿el fruto de qué? Del Espíritu. No dice de los discípulos. No, del Espíritu. No dice de la religión. No. No dice de tal enseñanza. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. ¿Qué son? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No hay ley. Contra tales cosas no hay Ley. Entonces, ¿cómo? ¿No hay ley? Claro que no hay ley, porque en el amor de Dios no existen los límites, y en el amor de Dios hay pureza, hay justicia, hay gozo. Entonces, por eso nosotros no nos regimos ni siquiera a los 10 mandamientos, y eso ya lo leímos, Eri. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3 y 4. Ya leímos que dice Pablo, mis hermanos, ustedes son cartas expedidas por nosotros, pero engendradas en Cristo, ¿sí? Por la gracia de Dios. Por lo cual dice también, no están sujetos a ningún tipo de leyes. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? ¿O lo busco? Segunda de Corintios, capítulo 2. A ver, mejor lo busco yo, rapidito. Capítulo 3, verso 3 y 4. Dice, ahí tengo primera. Siendo manifiesto que sois carta de nosotros, Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? con el Espíritu. Esa es la ley del Espíritu. Pero el Espíritu, ¿qué? ¿Muerto? Del Dios vivo. Del Dios vivo. Y no en tablas de Piedra. tablas de Piedra. ¿Y dónde escribieron los? En tablas de la carne del corazón. No. ¿Dónde escribieron los mandamientos en tablas de En piedra? piedra. ¿En dónde los escribieron? En En piedra. el monte Sinaí. Y eran los 10 mandamientos. Entonces, ¿usted está sujeto a esos 10 mandamientos? No. No, según la Biblia no, porque aquí No. te está diciendo que tú no vives en esa secuencia. Y mucha gente me ha debatido, créanme que me ha dicho, ay, entonces puedo adulterar porque no estoy bajo la ley, ni ninguna ley. Óigame, no puede ser. Trae cerebro y úselo. Vean lo que dice la Biblia, no yo. En Romanos capítulo 6, verso 1. Y usted se va a dar cuenta si usted puede y tiene el derecho de andar adulterando. Mi hermano Calixto. Romanos capítulo 6, verso 1. Vean lo que enseña la Biblia, no lo que yo digo, lo que la gente cuenta. Romanos capítulo 6 dice que no porque nosotros estemos viviendo bajo la ley del Espíritu, que es el amor, la templanza, la mansedumbre, la fe, la benignidad, la bondad, viviendo en eso no tenemos ninguna ley, pero eso tampoco nos da licencia para irnos y nos volquemos al pecado, porque dice Romanos capítulo 6 verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a seguir en el pecado entonces para que abunde la gracia. ¿Y qué dice en el verso 2? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. Ahí está. ¿Cómo vas a andar de adúltero si ya renunciaste al adulterio, mi hermano? ¿Por qué quieres cargarte un yugo que ni siquiera tienes el deseo de realmente llevar? Si Dios ya te sacó de eso, ¿cómo dices tú puedo adulterar? ¿Cómo dices tú puedo robar? ¿Cómo dices tú puedo ser injusto? ¿Cómo dices tú puedo seguir haciendo lo que hacía? Si dice la Biblia, no yo,
¿Qué pues? Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia, porque ya bajo la gracia nosotros estamos libres de pecado o de condenación. No, vean lo que dice ahí mismo en el verso 14. Y con eso vamos a cerrar el video. Porque Dice, el pecado. Ajá. Mi hermano Calixto. El pecado no se enseñará No se enseñoreará de vosotros, Ajá. pues no estáis bajo la ley, Ah. sino bajo la gracia. Ahí está. Ven. Ahí está. Dice, el pecado no se va a enseñorear de ti, ni te va a gobernar, ni te va a seducir, ni te va a mandar, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. No ignores que tú eres, ¿qué? El templo del Ruach HaKodesh. No ignores que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y como eres templo, estás santificado, el pecado no puede hacer habitación en ti. No puede. Porque si el pecado hace habitación en ti, ¿qué va a pasar? Volvemos. Primero lo que va a pasar es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Con eso cerramos ahora así el video. Que no me gusta hacerlos muy largos porque luego la gente no los ve completos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice? Dice, No apaguéis al Espíritu. Y está con E mayúscula. No apaguéis al Espíritu. No lo apaguéis. O sea que el Espíritu vive adentro de mí. ¿De veras, en serio? Pues sí, mi hermano, lee Romanos capítulo 5, verso 5, por favor. Digo, porque ustedes van a pensar, esa doctrina rara, ¿verdad? Lo del hermano. Y la No. esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. que nos fue dado. Mira lo que la Biblia enseña, no lo que la gente cuenta, porque para la gente es locura. Para la gente es locura. Ay, esos locos que traen al Espíritu Santo adentro. Si el Espíritu es santo, ¿cómo va a habitar en ellos si son repecadores? Pero no tan solo habita en nosotros, sino nos ha dado su sello de propiedad. Efesios capítulo 1, verso 13. Digo, eso es puro versículo bíblico para que usted no piense que yo estoy haciendo una propia doctrina, porque Cristo mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y no estaba hablando de la Torá, ni estaba hablando de 613 mandamientos, ni estaba hablando más que de la ley del Espíritu. Por eso dice, la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y el Padre qué es? ¿Ya lo leyó, mi hermano? en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo Fuisteis creído en él, fuisteis sellados. con el Espíritu Santo. Sellados, eres propiedad de Dios, te sella con el Espíritu Santo, te sella, te hace propiedad de Él, por eso vive en ti, y tú le permitiste eso, y hoy Él se goza y dice, hoy te voy a dar vida eterna, hoy ha llegado la salvación a tu casa, como le decía Pedro a los que visitaba, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cristo también lo dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces la Biblia sí enseña, lo que pasa es que nosotros no la escudriñamos. Incluso en Juan 5:39 el Señor recomendó escudriñar la Escritura, porque en ellas está la vida eterna. No dijo en la religión católica, en la religión cristiana, en la religión pagana, no, en la Biblia. Cuando tú la escudriñas, ahí encuentras el camino a la vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, iba a cerrar con otro versículo para reforzar bien esta plática y no vaya usted pensando, ¿verdad? Oye, ¿será cierto lo que dice el hermano? Es que yo no creo que hasta los 10 mandamientos no vamos a guardar. No, es que estamos exentos porque nosotros no necesitamos pecar. No necesitamos recordar que el pecado es muerte. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, mis hermanos, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu.
Mire, Romanos capítulo 8, como dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a su cuerpo, a sus deseos, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu, oiga mi hermano, ponga atención por favor. ¿La ley de qué? Del Espíritu. No dice la ley dada a Moisés. No. Ni siquiera dice la ley noágica. ¿Sabe dónde está la ley noágica? ¿No sabe dónde está la ley noágica? No. Génesis capítulo 9, pero eso no lo busque, porque ese es otro estudio. Ese es harina de otro costal. Aunque entra en el, pero si no el video lo vamos a hacer de 1 hora y usted se va a ir más tarde. Pero el hecho es de que mi hermano no hablaba ni de la ni de la ley noágica. Mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice, o sea, abra sus ojos espirituales o pídale a Dios discernimiento a ver qué hace. Pero aquí usted se va a ir instruido como la Biblia dice. Los que no andan conforme a su cuerpo, sino conforme a el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, y está con E mayúscula, no está hablando de su espíritu propio, sino está hablando del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? La ley del Espíritu, ¿qué? De vida en Cristo. Ya ve, la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, de vida en Cristo, ¿sí? Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso sí es una ley de la cual hemos sido librados. Y en la ley del Espíritu vivimos en la ley que no puede ser juzgada por nadie. Una ley que no se sujeta a ninguna ley, porque como dice Gálatas capítulo 5, verso 22, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Contra el amor no hay ley. La fe, la esperanza, la mansedumbre, la templanza, el gozo, no hay ley. Porque esa es la plenitud de Dios. Por eso es que no hay ley. Por eso dice, si tú vives en esto, no te riges por nadie, porque vives en la ley del Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Porque Dios es Espíritu, ¿o no? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es Espíritu? Y ahí voy yo a acabar, mis hermanos. Juan capítulo 4, verso 24, y ya ahí le cerramos. Y aquí vamos a pararle al video. Pues, hermanos, espero que estos videos puedan transmitirlos. Hay mucha apostasía, hay muchas herejías por falta de conocimiento. Y no puedo decir que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque nunca fuimos el pueblo de Dios. Somos el pueblo ahora en Cristo, redimidos por su sangre para la gloria de Dios. Y la ley del Espíritu es la que nos debe de guiar, es la ley que nos debe regir y es la ley que nos encamina hacia la gloria de Dios. Así lo dice Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 16 y 17 y Juan capítulo 15, verso 26. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.